lectura de la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Se ha recibido una respuesta de parte del Superintendente de Educación, es una respuesta a un oficio nuestro, en el cual informa el uso de los fondos de la subvención escolar preferencial por parte del Servicio Local de Educación Parvularia Barrancas de la región metropolitana, detallando el total disponible y gasto efectivamente realizado correspondiente al periodo del año 2020. Y con ello se da respuesta oficial, como digo, al oficio número 10 de esta comisión, que si mal no recuerdo salió la semana pasada. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, esta comisión tiene por objeto se celebrará en forma telemática, tanto para los diputados, diputadas, como para los invitados a través de la aplicación Zoom, y tiene por objeto recibir al abogado del ministro de Educación, señor Jorge Gálvez Santibáñez, para que se refiera a la cuestión previa y a la contestación presentada por el señor ministro respecto de la acusación constitucional deducida en su contra. Ofrezco la palabra antes de iniciar la presentación del abogado. Bueno. Si se requieren oficios, los acordamos al final de la sesión. Esta va a durar hasta las 11, dado que muchos tienen ya comisiones con posterioridad. Algunos están ahí haciendo un pequeño enroque mientras tanto, así que, diputada Santibáñez. Presidente, consulta por una cuestión práctica. Nosotros tenemos que hacer la respuesta a la contestación el día miércoles, ¿verdad? Ese es el acuerdo que teníamos, ¿no? Nosotros el miércoles tenemos que votar el informe. O sea, ¿ya? El martes estaríamos nosotros contestando, ¿verdad? Exacto. ¿Hay un tiempo límite? Eventualmente se podrían presentar invitados mañana o trabajar derechamente en el informe. De ahí yo creo que Matías, el secretario, nos puede un poco guiar, dado el volumen de información que tenemos. Entonces, hoy día vamos a tener al abogado del ministro. Por reglamento él dispone de la sesión completa para exponer y por lo tanto tiene la palabra. Lo que sí, don Jorge, nosotros a las 11 tenemos que terminar la sesión por una razón muy simple. Como ya lo expresaba antes, muchos de los que componemos esta comisión con posterioridad tenemos comisiones tanto investigadoras como ordinarias y extraordinarias. Así que, don Jorge, sin más trámite, le ofrezco la palabra para que pueda proceder con su presentación. Muchas gracias, presidente. Le doy los buenos días. Le agradezco esta invitación a usted y por su intermedio a los demás miembros de esta honorable comisión. Me gustaría, si tengo preparada una presentación en PowerPoint que me gustaría compartir con ustedes para efectos de hacer más fluida mi exposición. Ahí el secretario le va a compartir pantalla. Ahí está. Está compartido. Ahí se ve perfecto. Perfecto. A ver, más rápido. Ahí sí. Bueno, señor presidente, honorables diputadas y diputados de esta comisión, voy a exponer entonces a propósito de la acusación constitucional en la que me toca intervenir. Y en esta primera parte, mi intención es demostrar, básicamente, que la acusación se basa en una diferencia política profunda respecto de la forma, oportunidad y urgencia de retomar las clases presenciales. Voy a demostrar que esta diferencia cruza los 3 capítulos acusatorios y que es el punto central del debate. Voy a demostrar que el ministro acusado no ha infringido la Constitución ni la ley, ni ha dejado esta sin aplicación al favorecer el retorno a clases presenciales, siguiendo recomendaciones de expertos nacionales y extranjeros y la evidencia local y comparada. Voy a demostrar también que el ministro acusado, en cooperación con expertos y autoridades de salud, ha diseñado e impulsado un marco de condiciones aptas
para que el regreso a clase ocurra de manera segura, gradual y voluntaria. Luego, en una segunda parte de esta exposición, voy a demostrar que la acusación se basa en un diagnóstico equivocado, parcial e injusto respecto del manejo de la pandemia por parte del gobierno en general y del Ministerio de Educación en particular. Voy a describir las decisiones generales adoptadas por el gobierno que dieron lugar a un marco normativo de carácter excepcional en el cual debió enmarcarse la actividad del Ministerio de Educación. Voy a describir luego en términos específicos el conjunto de actividades desarrolladas por el Ministerio de Educación para con ello contradecir la afirmación general respecto de su desempeño durante la pandemia de COVID-19 que se contiene como preámbulo y como contexto de la acusación. En una tercera parte, intentaré demostrar que la acusación debe ser desestimada por no cumplir con los requisitos que la Constitución establece para su procedencia. Estos son los argumentos que coinciden con aquellos expuestos en el primer otro sí de nuestra contestación efectuada por escrito, donde se formula la cuestión previa. Voy a demostrar también que no concurre el elemento central y básico, cuál es la infracción de la Constitución y la ley, o haber dejado la ley sin ejecución. Demostraré asimismo que la acusación confunde la crítica política de la gestión del ministro con los presupuestos del artículo 52, número 2, letra B, de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 37 siguiente de la Ley Orgánico Constitucional del Congreso Nacional. En una cuarta parte, demostraré que la acusación es que el ejercicio general de la acusación constitucional es expresión del derecho punitivo y que, por lo tanto, al ser ejercicio del ius puniendi estatal, se encuentra limitada por principios que tienen asiento constitucional, legal y en tratados internacionales ratificados por Chile, que, por lo tanto, son normas supranacional de rango supraconstitucional y, por lo tanto, obligan al Estado de Chile. Demostraré que la acusación viola el principio de legalidad, que la acusación viola el principio de culpabilidad, que la acusación viola el principio de proporcionalidad, que la acusación viola el principio de debido proceso y que la acusación viola el principio de última ratio. Insisto, todas ellas elaboraciones conceptuales doctrinales completamente asentadas en nuestra doctrina, pero además y contra lo que se ha sostenido, o digamos, no contra, pero profundizando lo que se ha sostenido por algunos invitados a esta comisión, se trata de principios que tienen asiento constitucional expreso en la Constitución de la República de Chile, como también, insisto, en tratados internacionales y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, si el tiempo lo permite, en una quinta y última parte, me haré cargo de las cuestiones tangenciales que se vinculan con la acusación, todas las cuales a nuestro juicio rodean la cuestión central vinculada con el retorno a la presencialidad, que tiene que ver con la pretendida ausencia de recursos adicionales a ya contemplados en las leyes de presupuesto para enfrentar la pandemia, la pretendida omisión en la graduación de las clases, en la regulación de las clases a distancia y sus consecuencias, la presunta regulación incompleta, tardía y discriminatoria en materia de subvenciones, al que se atribuye fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos, la atribución al ministro de la disminución del porcentaje de alumnos prioritarios, la atribución al ministro de la situación de las aulas hospitalarias, la pretendida utilización de recursos específicos fuera del marco legal en materia de subvención especial preferencial, la atribución al ministro de la situación de la brecha digital que afecta al país, la atribución al ministro de los problemas ocurridos en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEP, la presunta instrumentalización política de la campaña de retorno a la presencialidad que se acusa al ministro, la presunta desprotección y abandono respecto a las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación durante la pandemia de COVID-19 atribuida al ministro, la atribución al ministro del no pago de bono incentivo al retiro, la presunta amenaza a la vida, integridad física y psíquica de niños y adolescentes. Como puede ver, señor presidente y los miembros, es altamente probable que no alcance en el tiempo que se me ha concedido a abordar todos estos temas, cuestión que, como comentario previo y ya iniciando mi exposición, creo que se vincula de manera muy estrecha con uno de los argumentos que hemos planteado a propósito de la cuestión previa, y es que estimamos que, aparte de los otros 6 motivos, cada uno de los cuales estimamos se bastan a sí mismos, para poder recomendar sin ningún tipo de reparos a esta comisión que sugiera a la sala el rechazo de esta acusación constitucional, lo cierto es que el solo hecho de tener que abordar en esta sesión la cantidad, magnitud y variedad de imputaciones que se
contienen en la acusación constitucional es prueba de que ella vulnera el texto expreso del artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Esta, como es ampliamente conocido, dispone que cada capítulo de la acusación se votará por separado y se entenderá por capítulo el conjunto de los hechos específicos, y subrayo, los hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyan cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución política, autorizan para imponerla. Es decir, nuestro ordenamiento positivo, en cuanto concreta el artículo 52 de la Constitución Política de la República, establece la forma en que debe ser presentada una acusación constitucional. La acusación constitucional debe ser presentada en capítulos y los capítulos deben contener hechos específicos. La sola enumeración que acabo de realizar de los 15 áreas temáticas o ejes temáticos que aborda la Constitución pone de manifiesto de manera inmediata que esta, ya por motivos de forma, no puede ser aceptada, porque efectivamente incluye temáticas tan amplias y completamente descontextualizadas entre sí, como, por ejemplo, cuestiones presupuestarias de todo el sistema de educación pública y privada, cuestiones regulatorias de todo el sistema de subvenciones, cuestiones de regulación de la modalidad educativa correspondiente a las clases a distancia, cuestiones vinculadas con la forma de cálculo y resultado que éste arroja del porcentaje de alumnos prioritarios, atribuciones al ministro de la situación de las aulas hospitalarias, de actividades, atribución al ministro de la actividad de la Superintendencia de Educación en materia de autorización de uso y destinación de la subvención CEP, la responsabilización al ministro por la brecha digital que se acusa existe en nuestro país, situaciones puntuales y algunas incluso particularmente específicas respecto de los productos contenidos en las canastas entregadas por la UNAEP, hasta cuestiones político-comunicacionales vinculadas con la presunta instrumentalización política, así lo dice, de la campaña Retorno a la Presidencialidad. Todo esto, todas estas áreas temáticas, cada una de las cuales no tiene nada de particular ni específico, sino que son todas grandes ámbitos de desarrollo de lo que en definitiva se transforma en una crítica política de la gestión en cada uno de ellos, pues bien se incorporan todos en un solo capítulo. Este hecho pone de manifiesto cómo, en términos formales, la acusación ya ofrece un argumento de entrada para su rechazo inmediato. La acusación no está formulada en términos que permitan un debate, una acreditación, una discusión, una investigación, y por lo tanto no puede ser, digamos, aceptada. Insisto, el hecho de que en las 2 horas que tengo concedidos para exponer no tenga posibilidad alguna de abordar todas las materias que podría y debiera abordar en las 300 páginas en las cuales elaboramos nuestra contestación, es prueba de ello. No tiene que ver con la ausencia de argumentos, que los tenemos de sobra y lo hemos puesto por escrito, no tiene que ver con la ausencia de antecedentes de hecho, que se contienen en la multiplicidad de antecedentes escritos que hemos presentado, tiene que ver con que la acusación está planteada con un ámbito de generalización, de heterogeneidad, que hacen imposible un justo, racional y debido proceso a su respecto, hacen imposible un adecuado trabajo de esta comisión, hacen imposible el adecuado ejercicio del derecho a defensa. En ese sentido, quiero felicitar muy sinceramente el trabajo de esta comisión por cuanto, y de su secretario, por cuanto ha tenido que abordar una cantidad enorme de áreas temáticas, particularmente variopintas. Y por lo tanto, entendemos que efectivamente en estas condiciones se hace extremadamente difícil el adecuado ejercicio al derecho a defensa, y como asimismo tenemos, digamos, una enorme cantidad de afirmaciones hechas por invitados de esta comisión que han sugerido a la unanimidad de la comisión a emitir informes. Todo lo cual da cuenta de algo bastante evidente, y es que en esta acusación, en rigor, lo que debió haber ocurrido es que se hubiese investigado para acusar y no haber acusado para investigar. En efecto, lo han dicho varios invitados de esta comisión, la acusación debe partir de la premisa de la afirmación de hechos acreditados, fehacientes e irrefutables. Han puesto de manifiesto muchos informantes asistentes a esta comisión la circunstancia de que la acusación se basa en hechos no acreditados.
se basa en opiniones, se basa en juicios generales, se basa en perspectivas políticas, se basa en muchos casos en críticas políticas que pueden ser muy razonables en una democracia. Se basa en apreciaciones generales y se basa en muchos casos, hay que decirlo, en desconocimiento. Han asistido invitados que han sido cuestionados o se le ha preguntado respecto, por ejemplo, de situaciones presupuestarias en términos de la ejecución de los recursos disponibles para determinados establecimientos educacionales y han manifestado que no tienen la información, que se le ha negado, que esos tenedores no son transparentes, etcétera, pero por lo tanto lo razonable es que evidentemente en esos casos lo primero es investigar. Lo segundo es establecer fehacientemente los hechos. Lo tercero es recién ahí poder validar si es que ellos son constitutivos o no de las infracciones constitucionales que se imputan. Se ha invertido la ruta lógica en este caso desde la perspectiva de plantear críticas políticas, visiones, comentarios, apreciaciones, para que recién a propósito de la acusación constitucional ellas sean investigados. Esto no permite un tránsito adecuado, racional, justo, a propósito de un proceso, insisto, racional y justo para un adecuado juzgamiento de la acusación. Ya por eso debe ser rechazada, y eso implica, y eso de alguna manera se traduce, y parto por ello, en el hecho de que es muy probable, o tengo la más absoluta seguridad en rigor, de que no alcanzaré a abordar todo aquello que me hubiese gustado decir a propósito de esta acusación. Pero, sin perjuicio de ello, algo que me parece que es claro y por lo tanto va a ser la línea central de la argumentación de esta defensa, tiene que ver con que existe un argumento transversal a toda la acusación que tiene que ver con una discrepancia política y distintas apreciaciones sobre la forma, oportunidad y urgencia de retomar la presencialidad en el sistema educativo chileno. Discrepancia política que desde luego es muy legítima en una democracia y desde luego es tradicional la educación, la forma, las condiciones en que el Estado debe proveer, con qué límite, de qué manera, es algo que tradicionalmente ha enfrentado a los distintos sectores políticos. Insisto, es muy sano y razonable que en una democracia existan dichas perspectivas, pero desde luego la discrepancia política respecto de la oportunidad, forma y urgencia de retomar las clases presenciales que se evidencia y se trasluce en esta acusación no es suficiente mérito para transformarla forzadamente en una presunta infracción de la Constitución y las leyes. Veremos a continuación que este argumento está presente en el capítulo 1, el capítulo 2 y en el capítulo 3. Me refiero a la cuestión vinculada con el retorno a clase y la presencialidad. Dice primero la acusación constitucional en términos explícitos y textuales en la parte preliminar donde describe y donde introduce y dice: la permanente suspensión de clases presenciales en todo el territorio nacional a causa de la inadecuada y irresponsable gestión sanitaria del actual gobierno ha obligado a los establecimientos educacionales a implementar de manera forzosa modalidades de educación a distancia y semipresenciales sin la tutela efectiva por parte de la autoridad educativa. Y luego dice la que yo creo es la cita más relevante de toda la acusación y que nos permite fundamentar, aparte de la cita que a continuación realizaré, nuestra apreciación en cuanto a que el eje central que atraviesa toda la acusación es efectivamente la discrepancia respecto de la presencialidad. Cito textual la acusación cuando dice: la presión por el regreso presencial a clases fue y sigue siendo también una constante por parte del ministro de Educación hacia las comunidades escolares. Desde el inicio de la pandemia, pese a la incertidumbre y el desconocimiento a esas alturas acerca del comportamiento del virus SARS-CoV-2, el ministro Figueroa puso el foco casi únicamente en subrayar la necesidad de la presencialidad, en lugar de jugar un rol activo y trabajar una estrategia clara de apoyo a docentes, escuelas y estudiantes en el desafío de la educación, de educar y educarse a distancia. En lugar de jugar un rol activo y trabajar una estrategia clara de apoyo a docentes, escuelas y estudiantes en el desafío de educar y educarse a distancia. Señor presidente, me interesa de sobremanera dejar claro cómo
no es una interpretación mía, son las palabras propias de la acusación la que refiere que efectivamente lo que se le reprocha al ministro es que no realizó un trabajo activo y una estrategia clara para apoyar el desafío de la educación a distancia en lugar de jugarse por la presencialidad. Luego, este tipo de afirmaciones están también presentes en el capítulo 1. Para demostrarlo, acompaño las siguientes citas, cuando dice: ¿cuáles son los medios económicos brindados por el ministro de Educación para asegurar las condiciones para el retorno seguro a clases presenciales en el resto de establecimientos públicos del país? Asimismo, y considerando que la mayoría de los estudiantes del país asisten a establecimientos particulares, ¿qué medidas de financiamiento adicionales recibieron las escuelas particulares subvencionadas? Solo un apunte a este respecto. No deja de llamar la atención el reproche que se formula desde el sector político que sustenta la acusación constitucional en términos de solicitar o cuestionar que no se haya apoyado con recursos públicos a escuelas particulares. Lo dejo, digamos, como un inciso. Y sigo con esta argumentación. En otras palabras, dice el capítulo 1, se estableció una fórmula de financiamiento para el año 2020 que privilegia arbitrariamente el retorno a clases presenciales, discriminando a los establecimientos educacionales y comunidad educativa que legítimamente tenían temor a regresar. Tanto es evidente la no vinculación de este gasto al objetivo de la SEP que el ministro, el mismo dictamen 55, expresamente lo reconoce al indicar que una vez retomada la actividad normal de clases presenciales, carece de fundamento la prosecución de esta herramienta a distancia y consecuencialmente la legalidad de su financiamiento en esta subvención educacional. Por tanto, no es solo la introducción la que reclama de la presencialidad, es también las citas del capítulo 1. Citas que se repiten en términos del eje de la discusión vinculada con la presencialidad en el capítulo 2. Dice expresamente el capítulo 2, en ese contexto es que se ha generado una legítima desconfianza en las comunidades educativas respecto de las autoridades del ministerio, cuestión que se ha generalizado durante los últimos meses, sobre todo a partir del endurecimiento de la estrategia del ministro Figueroa destinado a presionar a las escuelas para retomar una presencialidad generalizada en el sistema, llegando incluso a deslizar la posibilidad de privar de subvenciones a los sostenedores que no implementen clases presenciales. De nuevo, un pequeño inciso, no deja de llamar la atención que una acusación constitucional se base en que el ministro haya deslizado la posibilidad de, cuestión que desde luego no se prueba y no es efectiva. Pero en todo caso, quiero remarcar una vez más que también el capítulo 2 de la acusación constitucional gira en torno a la discusión central de la discrepancia política de las condiciones vinculadas a la retorno a la presencialidad. Dice también el capítulo 2 que las funciones docentes y de asistentes sean naturalmente presenciales no significa que aquellas que, por diversos motivos, no son presenciales, no sean funciones docentes o asistentes y que, por ende, no puedan aplicarse respecto de ellas las normas generales que, como vimos, permitirán la aplicación de las normas existentes sobre teletrabajo. Por último, en el capítulo 3, el capítulo 3 trata completamente sobre la presencialidad. Es particularmente explícito y imputa un presunto atentado en contra de la vida y la salud de las comunidades en el esfuerzo desplegado por el ministro para favorecer el retorno a clases presenciales. Dice, en efecto, el capítulo 3, en términos literales, que el objetivo del retorno a clases presenciales es un fin deseable. Sin embargo, este solo es posible en condiciones materiales de seguridad que resguarden de manera efectiva la salud y integridad física de las y los estudiantes. En este sentido, las consideraciones y recomendaciones internacionales para las medidas de salud pública relativas a la escuela en el contexto COVID-19 y las decisiones de cerrar o reabrir la escuela están sustentadas en un enfoque basado en los riesgos de la actividad escolar en el contexto del COVID-19, que tenga en cuenta la epidemiología de la enfermedad a nivel local, la capacidad de las instituciones educativas para adaptar sus sistemas para funcionar de manera segura, los efectos del cierre de la escuela y las medidas de salud pública aplicadas fuera de la escuela. Y sigue, es decir, conforme a lo anterior, el grupo etario expuesto a los efectos del COVID-19 son los menores de 12 años, con casos documentados de fallecimiento y atenciones en unidades de cuidado intensivo. En el actual contexto sería el grupo más vulnerable, pues no tendría la protección que ofrece la inoculación. En otras palabras, existe un riesgo concreto en el retorno a clases presenciales de los niños menores a 12 años. Por último, en este sentido, dice,
En este sentido, el ministro en su acción personal ha infringido la Constitución en los preceptos señalados, especialmente en relación con los órganos sometidos a su dependencia, pues queda en evidencia graves déficits en las condiciones para el retorno a las clases presenciales, lo que a lo menos configura un aumento del riesgo, es decir, una amenaza para la vida e integridad de niños y adolescentes, especialmente los menores de 12 años, que a la fecha no tienen vacuna disponible. Señor presidente, a través de estas tal vez tediosas citas que he hecho respecto de la introducción del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3, quiero dejar plenamente establecido que no es mi opinión aquella que se refiere a que la acusación tiene como eje transversal la discusión y la discrepancia política respecto de las condiciones bajo las cuales se hace adecuada el retorno a la presencialidad. Toda la acusación constitucional en su introducción y en cada uno de sus capítulos está vinculada estrechamente a esta discrepancia. Y no puede llamar la atención porque efectivamente los mismos precursores de esta acusación han tenido al menos 4 iniciativas, tanto de proyectos de ley como indicaciones, que a través de las cuales han puesto de manifiesto su intención fehaciente de condicionar, digamos, impedir, retrasar, no quiero decir obstaculizar, pero sí evitar el retorno a la presencialidad. Así, por ejemplo, el proyecto de ley que establece como condición para la reanudación de clases presenciales en la educación parvularia básica y media el cese del estado de catástrofe por calamidad pública decretado con motivo de la pandemia del COVID-19, boletín 13.448/04. Esta primera moción fue presentada por la honorable diputada Camila Vallejo y Camila Roja el día 16 de abril de 2020. Dicen sus autores que su objetivo es establecer como condición a la realización de clases presenciales en establecimientos educacionales del país que el estado de excepción constitucional de catástrofe por pandemia de COVID-19 haya cesado con el fin de resguardar la vida y salud de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, como también la vida y salud de las comunidades educativas y así evitar la propagación del virus al resto de la población. Este proyecto no fue puesto en tabla en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Pero evidencia, señor presidente, algo irrefutable, y es que la discrepancia política respecto de las condiciones de retorno a la presencialidad no solo se encuentran trazadas y permean el conjunto total de las afirmaciones en que se basa la acusación constitucional, sino que ha sido objeto de esfuerzos legislativos. En opinión de la honorable diputada Vallejos y la honorable diputada Rojas, el país no debió volver a la presencialidad, a clases presenciales, hasta que se hubiese decretado el cese del estado de excepción constitucional. Es decir, bajo esta premisa, ni el año 2020 ni el año 2021 ningún establecimiento podría haber funcionado de forma presencial. Es una apreciación política legítima, pero es evidente también que ella es, digamos, la base de la discrepancia política que subyace a esta acusación constitucional. Pero, señor presidente, no es la única iniciativa legislativa en esta materia. El segundo proyecto, boletín, acá lo tengo cortado, está indicado en la contestación, corresponde al boletín número 13.670/4. Fue presentado el 23 de julio del año 2020 por las honorables diputadas Camila Roja, Camila Vallejo, Cristina Girardi y los diputados Rodrigo González y Juan Santana. Esta moción establecía en primer lugar que la regla general es que las clases presenciales solo podrían retomarse el año 2021. No obstante, contenía una llamativa coincidencia con la política pública impulsada por el ministro acusado. Su artículo 2 se incorpora el principio de la gradualidad en el retorno, debiendo contar con la aprobación de un plan de retorno por parte de la comunidad escolar. Ello era exactamente lo que estaba llevando a cabo ese entonces. El ministro fue claro en su posición ante la Comisión de Educación en que los principios que regían la vuelta a clase eran seguridad, voluntariedad y la gradualidad, situación que se mantuvo durante toda la pandemia sin necesidad de una ley. Pero hago presente, señor presidente, que a través de este segundo proyecto se intentó forzar a que el regreso a clases solo pudiese ocurrir a partir del año 2021.
Un tercer proyecto que establece normas para el retorno seguro del estudiante a los establecimientos de educación parvularia en el contexto de la pandemia, corresponde al boletín 13.720 de 2004. Nuevamente, la honorable diputada Girardi, Camila Rojas, Camila Vallejos, el honorable diputado Rodrigo González, Mario Venegas, Gonzalo Vinter y Juan Santana, establecían como objeto establecer normas para el retorno seguro de niñas y lactantes de 3 y 6 meses que asistan a salas cunas, jardines infantiles, nivel de transición, en establecimientos de educación parvularia de carácter público, con modalidades clásicas y no convencionales, particular subvencionado, particulares instituciones de educación parvularia, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, vaya a transferencia de fondos administrados por entidades sin fines de lucro, y la Fundación Integra en el contexto de la pandemia 19. El proyecto de ley estaba estructurado de la misma manera que aquel al que se hizo mención anteriormente, regulaba el retorno presencial a clase de los niveles de prebásica, básica y media. El Mineduc ya había tomado todos los resguardos especiales para este nivel de educación, dando orientación en consideración las particularidades del nivel de mantenimiento de los criterios centrales de gradualidad, flexibilidad y voluntariedad. El proyecto fue rechazado por la sala porque impedía la apertura de jardines infantiles. De hecho, su artículo 2 establecía como requisito para abrir establecimientos de educación parvularia que antes, en la misma comuna, estuvieran abiertos todos los colegios y la educación superior. Fue proyecto de ley por parte de los mismos honorables diputados que sostienen esta acusación, en base a esta misma crítica política y discrepancias respecto de las condiciones al retorno, que los jardines infantiles solo pudiesen abrir en la medida que en la comuna respectiva todos los colegios, todas las universidades, todas las instituciones de educación superior se encontraran abiertos. El proyecto fue rechazado. Cuarto lugar, proyecto de ley que establece requisitos para el retorno de los establecimientos de educación parvularia, básica y media a las actividades académicas presenciales en el contexto de la pandemia de COVID-19. Boletín número 14.133/04. No obstante todo lo anterior, luego de un año del inicio de la pandemia y con toda la evidencia científica y técnica sobre la materia, a la cual me referiré en extenso a lo largo de las siguientes láminas, la honorable diputada Camila Rojas, Camila Vallejo, Cristina Girardi, el honorable diputado Rodrigo González, Mario Vargas, Gonzalo Vinter, Juan Santana, decidieron insistir en marzo del presente año con un proyecto de ley para regular los procesos asociados a la normalización de las clases y las actividades presenciales de los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas de todo el país con el fin de disminuir los riesgos de contraer y propagar el COVID, estableciendo como criterio que se podía volver a clases presenciales si el establecimiento educacional se encontraba en comuna en fase 4 del plan paso a paso. A pesar de la insistencia de regular esta temática, este proyecto de ley no se ha puesto en tabla la Comisión de Educación para iniciar su tramitación. Señor presidente, con esto creo que he dejado claramente establecido algo que a esta altura resulta irrefutable. No solo la premisa en la cual se sustenta la acusación de texto expreso, según su propio tenor, de manera literal, refiere que esta tiene que ver con la discrepancia respecto de la presencialidad. No solo esto está referido de manera textual, no es mi interpretación, lo leí literal de cada uno de los capítulos, está atravesado por la discrepancia vinculada con la presencialidad, sino que también la discrepancia respecto de la presencialidad ha sido objeto de 4 proyectos de ley sostenidos e impulsados por los mismos honorables diputados y diputadas que han promovido esta acusación constitucional, volviendo una vez más sobre la discusión que en ella se contiene. Pues bien, evaluemos entonces, a continuación, si el ministro acusado ha violado la Constitución y las leyes, ha violado el derecho a la salud, a la integridad, a la educación de las comunidades, al impulsar el retorno presencial a clases. Quiero hacer en esto un inciso vinculado, sí, con la cuestión previa. Y es que en la cuestión previa, a propósito de la infracción que acusamos respecto del principio de culpabilidad, no lo voy a desarrollar ahora porque desordenaría mucho la exposición, pero sí se ha puesto de manifiesto cómo la acusación constitucional vulnera de manera flagrante el principio de culpabilidad, que se encuentra reconocido en el artículo 19, número 3 del
inciso séptimo de la Constitución Política de la República, y tiene reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional, de la excelentísima Corte Suprema, y ha sido, digamos, es texto expreso de la Convención Americana de Derechos Humanos y ha sido fallado de manera consistente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa argumentación nosotros ponemos de manifiesto cómo al ministro de Educación se le imputan un conjunto enorme de situaciones, país, vinculadas con cuestiones como la brecha digital, vinculadas con cuestiones de la precariedad general, histórica, transversal, progresiva, crónica del sistema educativo chileno en términos, por ejemplo, de infraestructura, y cómo todas ellas no son susceptibles de un reproche personal vinculado con decisiones o cuestiones que sean imputables de manera directa a sus obligaciones específicas y a sus posibilidades específicas. En ese sentido, la acusación constitucional vulnera de manera flagrante el principio de culpabilidad. Pero sí reconocemos que hay un único hecho que identifica la acusación como un acto propio del ministro sobre el cual ejerce absoluto control y el cual es expresión de su deseo, intención y voluntad. ¿Cuál es? La campaña de retorno a la presencialidad. La campaña de retorno a la presencialidad sí es una decisión personal del señor ministro, la ha impulsado, la ha declarado y es de público conocimiento todos los esfuerzos que ha realizado a favor de lograr el retorno a la presencialidad. Por lo tanto, quiero concentrarme en ese hecho, que es el hecho que efectivamente es de control, responsabilidad y que emana de las decisiones del señor ministro y por lo tanto es el único probablemente en el cual él puede ser juzgado con justicia a la luz de la exigencia constitucional y supranacional de respeto al principio de culpabilidad. A la luz de estas reflexiones, veamos, ¿por qué el ministro de Educación ha sido, en términos de la acusación, tosudo respecto de la presencialidad? ¿Por qué se ha, comillas, obsesionado, palabras de la acusación, con el retorno a la presencialidad? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Por qué se ha esforzado en la presencialidad? ¿Es un capricho del señor ministro? Digamos, tiene que ver con algún problema ideológico, tiene que ver con algún problema de otra naturaleza. Vamos a ver a continuación que el señor ministro ha tomado en esta materia una decisión informada, razonable, documentada en la ciencia nacional y comparada, consensuada, conversada, asistida a favor del retorno a la presencialidad. Desde ya, toma como base la evidencia científica comparada que demuestra las enormes diferencias de aprendizaje entre las clases a distancia y las presenciales. Cito a continuación estudios como por ejemplo el de Fitzpatrick de 2020, desarrollado en Estados Unidos durante el año 2019, que analizó el caso de escuelas en circunstancias normales, funcionarios con clases virtuales, y detectó que los estudiantes que asisten a dichos establecimientos tienen resultados académicos más bajos. Luego se tomó en cuenta la encuesta aplicada por la OECD y la Universidad de Harvard a 59 países que concluyó que el aprendizaje durante el periodo de suspensión de clases presenciales ha sido, en el mejor de los casos, solo una proporción de lo que estudiantes hubiesen aprendido en las escuelas en forma presencial. En Alemania, el estudio de Brennig, llevado a cabo durante el año 2020, indicó que los estudiantes con desempeño bajo se veían particularmente afectados por la falta de apoyo educativo durante la pandemia de COVID-19, reemplazando de forma desproporcionada el tiempo de aprendizaje con actividades como la televisión o juegos de computadora. Los que somos padres de hijos, como es mi caso, probablemente hemos vivido, digamos, esta experiencia. La posibilidad de concentración que tienen los alumnos de edades, de pocas edades asociadas a la educación a distancia, es algo, digamos, palmario. La posibilidad de concentrarse, de recibir los contenidos, para qué decir, los aspectos formativos y socioemocionales a través de la pantalla de computadores, infinitamente inferior respecto de lo que ofrecen las clases presenciales. Pero esto que corresponde a una intuición que probablemente lo tenemos todo y probablemente todos los que somos padres de familia lo hemos vivido durante este tiempo de pandemia, no es solo, digamos, una intuición. Se encuentra además
consistentemente validado por estudios de la mayor seriedad. En este mismo sentido, un estudio de Kutfeld estimaba que los estudiantes regresarían en el otoño de 2020 con aproximadamente el 63 al 68% de las ganancias de aprendizaje en lectura y en relación con un año escolar típico, y con el 37 al 50% de las ganancias en aprendizaje de matemática. El estudio de Pensiero señaló que en el caso de los niños de educación primaria, los estudiantes de las familias más favorecidas habrían perdido 24% de la desviación estándar al momento de la reapertura de las escuelas en otoño, mientras que los niños de las familias más desfavorecidas habrían perdido el 31% de una desviación estándar. En el caso de educación secundaria, los niños del grupo más aventajado habrían perdido en promedio el 14% de una desviación estándar, mientras que los niños del grupo más desfavorecido habrían perdido 28%. Por otra parte, en una evaluación de la pérdida de aprendizajes realizada por Engsel, no sé si lo estoy leyendo bien, con datos del sistema de educación primaria de Países Bajos, arrojó como resultados que revelaron una pérdida de aprendizaje equivalente en términos porcentuales al periodo en que las escuelas permanecieron cerradas. Los resultados son aún más desoladores y se considera que las pérdidas resultaron hasta un 60% mayores entre los estudiantes con menor educación. En el mismo sentido, y por seguir citando los estudios tenidos a la vista para efectos de este compromiso del señor ministro con la necesidad del retorno a la presencialidad, tenemos el estudio Maldonado y otros, donde se evaluaron los efectos del cierre de escuelas en prueba estandarizada en el último año de la escuela primaria de la Comunidad Flamenca, Holanda. Los resultados indican que los estudiantes de cohorte 2020 experimentaron pérdidas de aprendizaje significativas en todas las materias evaluadas en comparación con la cohorte anterior. Además, se observó un aumento en la desigualdad de resultados dentro de las escuelas, con 17% en matemáticas y un 20% en lenguaje. El estudio también advierte que las pérdidas de aprendizaje están correlacionadas con las características escolares observadas, ya que las escuelas con una población estudiantil más desfavorecida experimentaron mayores pérdidas de aprendizaje. Pero también, señor presidente, aparte de esta cuantiosa evidencia científica, reunida por estudios de la mayor seriedad, arrojados por parte de instituciones del extranjero, tenemos también evidencia científica local que demuestra enorme diferencia en el aprendizaje entre clases a distancia y presenciales. En efecto, en Chile, el Ministerio de Educación y el Banco Mundial realizaron una estimación del impacto de la interrupción de las clases sobre los resultados de aprendizaje y escolaridad. Para eso se utilizó una herramienta desarrollada por Joao Pedro Acevedo, Cohen Gem, etcétera, investigadores del Banco Mundial. Los resultados de la estimación revelaron, entre diversos indicadores, que los estudiantes del país podrían perder en promedio el 88% del aprendizaje de un año producto de la suspensión de clases presenciales, pudiendo llegar al 95% en el caso de los estudiantes pertenecientes al quintil de menores recursos. Subrayo, señor presidente, 95% de pérdida en el caso de los estudiantes pertenecientes al quintil de menores recursos. Es a propósito de esto, aquella opinión unánime de toda la comunidad científica en términos educacionales y médicos, nacional e internacional, que establece que la ausencia de retorno a la presencialidad a quienes más afecta es precisamente a los sectores más vulnerables, y por lo tanto establece además una profundización en la brecha educativa. Pero además, señor presidente, diversos estudios evidenciaron el rol de la escuela como un elemento de socialización, desarrollo socioemocional y factor de protección para hogares con entornos complejos. Con esto, lo que saltó a la luz es que no solo existen cuestiones de materia estrictamente pedagógicas en términos de la presencialidad. Existe, digamos, la escuela cumple un rol, desde luego, en el plano formativo, pero también en el plano de la protección. UNICEF indicó que los niños de todo el mundo podrían estar sometidos a amenazas cada vez mayores para la seguridad y su bienestar, como el maltrato, la violencia de género, la explotación, la exclusión social y la separación de sus cuidadores, como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19. Así mismo señaló que las medidas de cuarentena, como el cierre de las escuelas o la restricción de desplazamientos, si bien se consideran necesarias, están interrumpiendo los sistemas de apoyo y las costumbres habituales de los niños.
UNICEF también advirtió que el aumento de las tasas de abuso y explotación de niños ya se dio en emergencias de salud pública anteriores. El cierre de la escuela durante el brote de la enfermedad de ébola, por citar un ejemplo, en África Occidental 2014-2016, contribuyó al repunte del trabajo infantil, el abandono, los abusos sexuales y los embarazos adolescentes. En similares términos, informó la Organización de las Naciones Unidas a través de un muy completo informe titulado Education During COVID-19 and Beyond de dicha organización internacional. Pero aparte de la pérdida de contenidos educacionales, aparte de la problemática que supone sustraer al niño del ámbito de protección y desarrollo de la escuela, se produjo existe un componente de la mayor relevancia. ¿Cuál es? La evidencia del alto riesgo de la deserción escolar. En efecto, en 2020 un estudio del Banco Mundial estableció que cerca de 7 millones de estudiantes desde la educación primaria hasta la secundaria podrían abandonar sus escuelas debido al impacto de la pandemia. Un estudio en el mismo sentido del Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el incremento porcentual promedio de la deserción escolar por motivos económicos derivados de la pandemia para la región de América Latina y el Caribe sería el 7%. Luego, si a este factor se suma la deserción por motivos académicos, en promedio se estima para la región un incremento del 15% en la deserción escolar en comparación con la situación previa a la pandemia de COVID-19. Según la estimación del Centro de Estudio Mineduc, el COVID-19 se podría haber presentado un aumento de hasta el 43% de la cantidad de estudiantes desertores en el país, lo que equivaldría a 81.099 estudiantes nuevos en el contexto de exclusión escolar. Para poner este resultado en perspectiva, se debe considerar que previo a la pandemia habían 186.723 estudiantes fuera del sistema escolar según la tasa de prevalencia de la deserción. Así, de acuerdo con la proyección, solo durante el año 2020 el número de desertores podría haber aumentado hasta 267.822, lo que implicaría un aumento del 43% en el total del alumnado fuera del sistema escolar en un solo año. Luego, por estos motivos, se escuchó la recomendación de organismos internacionales. Así, en inicios de agosto de 2020, la ONU, a través de la publicación del informe Education During COVID-19 and Beyond, llamó a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus establecimientos educacionales en cuanto estuviera controlada la transmisión local de COVID-19. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. En este mismo sentido, en términos oficiales, en septiembre del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que, dadas las devastadoras consecuencias para los niños, los jóvenes y la sociedad en su conjunto, la decisión de cerrar las escuelas debe ser el último recurso temporal y solo a nivel local en áreas con una transmisión intensa de COVID-19. Que dijo en julio, recientemente julio de 2021, la UNICEF y la UNESCO lanzaron una campaña llamada Las Escuelas Primeras, señalando que la reapertura de las escuelas no puede esperar a que todos los profesores y alumnos estén vacunados. Todas las escuelas deben proporcionar aprendizaje en persona lo antes posible, sin barreras de acceso, incluyendo la no obligatoriedad de la vacunación antes del ingreso a la escuela. El cierre de escuela hipoteca nuestro futuro a cambio de beneficios poco claros para nuestro presente. Debemos priorizar mejor. Podemos reabrir las escuelas de forma segura y debemos hacerlo. UNICEF, ONU, UNESCO, 2021, julio. En marzo del 2021 a nivel local, veamos las sugerencias a nivel local. Marzo de 2021, la defensora de la niñez afirmó que el retorno a clases presenciales debiera ser una prioridad país. Esto porque los niños, niñas y adolescentes no les afecta solo desde el punto de vista académico, sino que también en su desarrollo armonioso e integral. Hace suya, la defensora de la niñez, toda la evidencia a la cual he hecho referencia anteriormente respecto de los desastrosos efectos del no retorno a la presencialidad. No solo, insisto, en el ámbito del desarrollo socioemocional y también en el ámbito de la protección, sino también y prioritariamente en el ámbito del desarrollo de los contenidos en las materias educacionales.
Pero veamos también qué dijo la SOCHIPE, Sociedad Chilena de Pediatría. No olvide, señor presidente y honorables miembros de la comisión, que la acusación constitucional afirma que la actividad del ministro en pro de favorecer el retorno a la presencialidad supone un atentado en contra de la salud de niños, niñas y adolescentes. La afirmación del capítulo 3 y una que cruza todas, digamos, las condiciones laborales de los trabajadores de la educación del capítulo 2 y varias cuestiones vinculadas con la presunta ausencia de regulación de recursos del capítulo 1, toman como premisa que efectivamente el retorno a la presencialidad sería un atentado en contra de los niños, en contra de la salud de los niños. ¿Qué dice la institución más pertinente en la materia? Sociedad Chilena de Pediatría. En una declaración de mayo del 2021, señalaron textual: como SOCHIPE hacemos una llamada de responsabilidad a los centros educativos y las autoridades de salud de educación para ser rigurosas a la hora de cumplir con las medidas de seguridad propuestas y defender el derecho a la educación como una de las prioridades para el año académico 2021. De acuerdo a diversos estudios, se ha demostrado que la transmisión principal del COVID-19 no ocurre en los colegios, ni se propaga de allí significativamente a la comunidad, siendo más frecuente que los niños se contagien principalmente a partir de un adulto con un mayor riesgo de contagio fuera de la escuela que en ella. Señor presidente, no es intuición, no es capricho, no es una obstinación del ministro. Es la voz, es el llamado de la instancia técnica más capacitada, transversal, imparcial de nuestro país, Sociedad Chilena de Pediatría. No solo dice es seguro, hace el llamado, pide que sea una prioridad para el año académico 2021. Insisto, puede existir una discrepancia política y pueden haber quienes entiendan que esta recomendación debe ser desatendida. De aquellos que entienden que el año académico, que el 2021 no debe haber retorno a la presencialidad, de aquellos que entienden que solo en fase 4 o 5, de aquellos que entienden que solo tras una inoculación de menores de 12 años con una vacuna que en el mundo no existe, todavía son los requisitos para el retorno a la presencialidad. La recomendación que hace la Sociedad Chilena de Pediatría es manifiesta, clara, enfática y precisa. El ministro no hace otra cosa, por lo tanto, que seguir la recomendación internacional, científica, de organismos internacionales, de la Defensora de la Niñez, de la Sociedad Chilena de Pediatría. Pero además, señor presidente, el ministro no solo ha tenido a la vista las recomendaciones, es decir, no solo estudios, ciencia, proyecciones, ha tenido la experiencia nacional y comparada. Esto no es una proyección de cómo hacerlo recapitulado a marzo del año 2020. Ya se tiene experiencia y ya sabemos qué ha ocurrido con el retorno a presencialidad y qué es lo que ha ocurrido en aquellos establecimientos que han prestado servicios educativos de manera presencial. Pues bien, acorde con datos de la UNESCO, en abril de 2020 fueron 194 países los que llegaron a tener su escuela cerrada de manera simultánea, afectando a 1.480 millones de estudiantes a nivel mundial. Sin embargo, desde mayo en adelante, a la luz de todos los antecedentes descritos anteriormente, comenzó a marcarse una tendencia mundial hacia la reapertura de escuelas. En septiembre de 2020, la cantidad de naciones con sus establecimientos educacionales totalmente cerrados ya había caído drásticamente a 42 países, con un marcado rezago de las regiones de América Latina, África subsahariana y Asia del Sur. En marzo de 2021, solo 32 países del mundo mantenían sus escuelas cerradas por la propagación del virus. En aquel mes, UNICEF informó que 3 de cada 5 niños que habían perdido un año escolar completo en el mundo durante la pandemia pertenecen a América Latina y el Caribe, posicionándola como la región con el cierre de escuelas más largo del mundo. Fíjese lo que dice Jan Gold, perdón si pronuncio mal su nombre, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe,
de manera textual: aquí los niños, niñas y adolescentes han estado fuera del aula más tiempo que cualquier otro niño, niña o adolescente del mundo. En América Latina y el Caribe, la pérdida será más desastrosa y de mayor alcance que en cualquier otra región para los niños, niñas y adolescentes, los padres y la sociedad en general. En muchas partes del mundo, las escuelas son las primeras en reabrir y las últimas en cerrar. Pero en América Latina y el Caribe, las escuelas suelen ser las últimas en abrir y las primeras en cerrar. A medida que comienza el nuevo año escolar en la mayor parte de la región, varios países han comenzado a reabrir progresivamente su escuela. Sin embargo, todavía hay países en América Latina y el Caribe donde las aulas permanecen cerradas. Para ellos es urgente priorizar la reapertura de la escuela y tomar todas las medidas para que sea lo más seguro posible. Señor presidente, aparte de poner de manifiesto que el señor ministro se ha basado en la evidencia técnica, científica, desarrollada a nivel internacional, a nivel nacional, las recomendaciones de los organismos competentes a nivel internacional y nacional, que aparte ha tomado en cuenta lo que se ha registrado a propósito de la experiencia ya ocurrida respecto de los efectos de la presencialidad en los establecimientos que en Chile y en el extranjero han continuado con sus servicios educacionales presenciales, quiero poner de manifiesto que el programa del Plan Retorno Seguro a Clases que dirigió y encabezó el ministro, se hizo a partir de un trabajo participativo desarrollado con la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud y con instancias de diálogo, entre otros. Uno, con sostenedores y directores de establecimientos educacionales y los alcaldes de todo el país. El Consejo Asesor Paso a Paso Abramos la Escuela, la Mesa Social COVID-19, expertos médicos, ex ministros de Educación, representantes de la UNESCO, representantes de la UNICEF, directores de educación de las municipalidades, el Colegio de Profesores, las asociaciones de apoderados, asociaciones de asistentes a la educación. Con esto quiero poner de manifiesto, señor presidente, que no es solo que el ministro haya obtenido, digamos, un juicio de la situación a partir de su propia aproximación a la evidencia disponible. La decisión que ha tomado y la elaboración del plan de retorno seguro se hizo de manera comunicativa, participativa con todos los sectores y incluyó 752 encuestas denominadas diálogos regionales comunales, en que las comunidades educativas, directores, sostenedores, jefes de departamento de administración de educación municipal, docentes, entre otros, pudieron dar a conocer las mayores problemáticas y las medidas adoptadas por los establecimientos a raíz de la suspensión de clases presenciales y la modalidad de aprendizaje a distancia. Y entonces, tampoco es que se lanzó un plan a secas, no. Se realizó un plan piloto de retorno seguro en Rapa Nui. Rapa Nui tuvo la particularidad de que su alcalde instó por la reapertura y solicitó la reapertura y por lo tanto ofreció un primer plan piloto en el cual se pudo hacer un estudio de modelamiento. La experiencia de Rapa Nui fue particularmente útil porque le permitió al Ministerio de Educación ir revisando a través de un plan piloto ubicado efectivamente en una localidad que tiene condiciones geográficas muy particulares para verificar cuáles eran los problemas y desafíos propios del retorno a la presencialidad. Durante todo el mes de junio de 2020 se realizaron reuniones de trabajo enfocadas a escuchar las percepciones y preocupaciones de la comunidad educativa de Rapa Nui, discutir sobre las medidas sanitarias que serían condición necesaria para el retorno a las clases presenciales y coordinar la manera en que se realizaría el regreso a las aulas. El fruto de aquel trabajo conjunto fue el documento llamado Orientaciones para el retorno a clases en Rapa Nui, cuyo enunciado se detalla en el cuadro 1 de la contestación y que fue enviado a los directores y sostenedores de Rapa Nui el día 19 de junio de 2020. El día 1 de julio de 2020, los establecimientos educacionales de Rapa Nui reanudaron sus clases presenciales con el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios y medidas de prevención y bajo un exhaustivo seguimiento por parte del Ministerio de Educación. Con esto, señor presidente, quiero
quiero poner de manifiesto que tampoco es que se elaboraron planes que en términos teóricos podrían presuponerse que fueran eficaces para lograr un retorno seguro con el adecuado cumplimiento de las medidas sanitarias necesarias. Este plan, el plan que hoy día es un plan a nivel nacional, tuvo una experiencia piloto muy adecuada en la experiencia de Rapa Nui. Pero luego, esta experiencia tampoco fue lanzada de Rapa Nui inmediatamente al resto del país, no. A través de un mecanismo de indagación progresiva, esta fue empleada a Juan Fernández, a Río Ibáñez, a Punta Arenas. Primero, de chico a grande, en entornos aislados, pero cada vez en entornos mayores. Punta Arenas, Timauquel, en un proceso de retroalimentación y aprendizaje constante que llevaron a modificaciones y ajustes en el plan en base a experiencias adquiridas. Pues bien, se decidió entonces que el plan de retorno tenía que tener 3 ejes fundamentales. Estos 3 ejes son los 3 ejes que, como es de público conocimiento, por lo demás, y lo ha sostenido y repetido el señor ministro ante todas las veces que ha sido consultado, tiene estos 3 ejes. Seguridad, cumplimiento de medidas sanitarias y protocolos definidos en conjunto con el Ministerio de Educación y también con el cumplimiento de condiciones sanitarias previas en las localidades cuyo establecimiento mostrara intención de retomar las clases presenciales. En algunas láminas siguientes me voy a referir a cómo cada una de las comunidades participó en la identificación y elaboración del plan para señalar cuáles eran las precisas medidas que permitían en su propio contexto local el desarrollo de clases presenciales. Voluntariedad, tanto la apertura de los establecimientos como la asistencia de los estudiantes tenía y tiene un carácter voluntario y debe ser consecuencia de un diálogo interno entre los diversos miembros de las comunidades educativas. Acá ha existido una distorsión en el lenguaje y en la discusión política a este respecto, señor presidente, porque el ministro ha subrayado que la voluntariedad es voluntariedad para las comunidades. Las comunidades, los apoderados, tienen siempre la libertad de determinar si estiman que están dadas las condiciones en su entorno local, en su comuna, en su establecimiento, en su casa, según sus propias situaciones para efectos de retomar la presencialidad. Pero eso no es óbice a que debamos reconocer que es una obligación del Estado de Chile proveer los servicios educativos y, por lo tanto, la oferta educativa de los sostenedores no es voluntaria, constituye un deber y por lo tanto los sostenedores de cada uno de los establecimientos tienen el deber de contribuir a hacer todo lo necesario para retomar la presencialidad. Para ellos no es voluntario, porque en ellos está radicada la obligación legal de tener establecimientos disponibles para prestar servicios educacionales presenciales. No, lo que estoy diciendo no es una opinión política, es expresión de la ley, su obligación central. Por lo tanto, efectivamente existe voluntariedad, pero voluntariedad para las comunidades. Para los sostenedores es obligación hacer todo lo necesario, poner de sí todos los esfuerzos para ofrecer a las comunidades los recintos y los establecimientos. Gradualidad, desde el eje del plan de retorno seguro a clases. Debe implementarse un retorno gradual, partiendo por ciertos niveles. Como recomendación, comenzar por los estudiantes tercer y cuarto medio, debido a que muchos de ellos asisten a la educación técnico-profesional con un alto componente práctico. Cuestión que también ha pasado, si se me permite, colada en el debate, señor presidente. Porque tenemos siempre la noción de que la educación es la educación y la entrega, digamos, de contenidos puramente teóricos. Pero una parte sustantiva de la educación nacional en el nivel de enseñanza media es técnico-profesional, y la enseñanza técnico-profesional se ve particularmente resentida a través de la clase a distancia. La experimentación, el ensayo, el desarrollo de las habilidades técnicas evidentemente no se consigue mediante clases a distancia y requiere la presencialidad. De ahí que en esta recomendación de gradualidad, la recomendación haya sido siempre, necesariamente, partir por tercero y cuarto medio, sobre todo en los establecimientos técnico-profesionales. Y por cuanto además, en la medida que sean alumnos mayores,
es más fácil generar la cultura de observación a las medidas de seguridad y de prevención que forman parte de los protocolos que están a disposición y han sido coelaborados con cada una de las comunidades educativas, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Señor presidente, la elaboración de este plan de retorno seguro ha sido responsable, seria y acuciosa. En ella han participado, además, como labor general del Ministerio y otras instancias vinculadas con la orgánica chilena de la educación, instituciones tales como la de Educación General, que el año 2020 envió lineamientos sobre el tema técnico-pedagógico, formación integral y convivencia escolar, sobre el programa de integración escolar PIE y sobre el programa de escuelas arriba y otros temas. Por su parte, la unidad de currículum y evaluación entregó orientaciones específicas sobre educación socioemocional, una serie de herramientas prácticas y cápsulas para aplicar en clase, entre otras. El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, CPEIP, se enfocó en entregar indicaciones respecto a la priorización curricular y a su implementación presencial y remota respecto a criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes, planes de estudio. Luego, señor presidente, este no fue solo un plan realizado de manera muy acuciosa, muy documentada y muy seria. Fue también un plan evaluado, porque el 24 de abril del 2020, un equipo de trabajo coordinado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile entregaron al ministro de Educación un documento, Propuesta de Educación, Trabajo Interuniversitario, Mesa Social COM. Estas propuestas de corto, mediano y largo plazo presentaron recomendaciones en 3 áreas: bienestar de las comunidades escolares, priorización curricular, ajustes evaluativos y de gestión, educación remota. No voy a cansar a los miembros de la comisión con la lectura del cuadro comparativo que hemos insertado en las páginas 62 a 67, pero les ruego a los miembros de la comisión dar atenta lectura a ese cuadro comparativo, porque en él se pone de manifiesto cómo el Ministerio de Educación siguió al pie de la letra cada una de estas recomendaciones. Y por lo tanto, cómo puede ser evaluado el trabajo en base a el cumplimiento efectivo de las recomendaciones realizadas nada más ni nada menos que por las 2 principales instituciones de educación superior del país. Pero de nuevo, este fue un trabajo personal. Este fue tal vez un trabajo del señor ministro que realizó consigo mismo y a través de una íntima reflexión respecto de cuáles eran sus particulares aproximaciones ideológicas en la materia. Señor presidente, la elaboración responsable, seria y acuciosa del plan Retorno Seguro a Clases implicó la creación y funcionamiento hasta hoy del Consejo Asesor Paso a Paso Abramos las Escuelas. Note, por favor, señor presidente y honorables miembros de esta comisión, la integración transversal, técnica, educacional, de salud y interdisciplinaria de quienes la conforman. Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Paolo Mefalopoulos, representante de UNICEF en Chile. Mary Jean Delany, asesora de Educación para la Salud y Bienestar de UNESCO. María Teresa Valenzuela, vicedecana de Investigación de la Universidad de los Andes. Humberto Soriano, presidente de la Educación Médica para la Prevención. Juan Pablo Torres Torretti, pediatra infectólogo, director de innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Matías Irarrázaval, jefe de Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Janet Torrealba, presidenta de la Agrupación Nacional de Profesores Rurales. Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Pablo Valenzuela, académico del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile. Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Educación Pública. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. Cristian Balmaceda, alcalde de Pirque, presidente de la Asociación de Municipios Rurales. Carolina Leitao,
alcaldesa de Peñalolén, respecto de quien tuvimos una brillante exposición en esta Cámara y a quien no puedo menos que felicitar por cuanto pone de manifiesto los resultados a los que se llegan cuando un alcalde se toma muy en serio el rol de sostenedor y hace todo lo necesario para poner a disposición de las comunidades los establecimientos educacionales. Me permito en este instante, y aunque tal vez me salga del curso de mi exposición, a través suyo, presidente, por su intermedio, mandar un saludo y una felicitación a Carolina Leitao como un ejemplo de que los sostenedores están en condiciones, en la medida que hacen los esfuerzos necesarios, de poner a disposición de las comunidades los establecimientos educacionales. Pues bien, Pablo Araya, director del Servicio Local de Educación Gabriel Mistral, Arsenio Fernández, gerente general de la Sociedad Nacional, de SNA Educa. Note, por favor, señor presidente, la composición transversal técnica de este consejo asesor, precisamente destinado a asesorar al Ministerio de Educación en términos de las condiciones necesarias para poder favorecer el retorno presencial a la clase. Pero no solo, pero me acabo de referir a quienes han sesionado permanentemente durante todo este tiempo y hasta ahora para efectos de entregar recomendación al señor ministro. Pero este consejo asesor también escuchó a distintas personas, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, tales como Rosana Faúndez, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, representantes de AJUNJI, representantes de CONFEMUCH, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, Mariano Jabonero, secretario general de Organización de Estados Iberoamericanos, Mónica Gormais, directora de la Oficina de Chile de la Organización de Estados Iberoamericanos, Francisca Müller, consejera de la misión chilena ante la OSD. Actualmente AJUNJI y CONFEMUCH pasaron a formar parte del Consejo Asesor como miembros permanentes. Señor presidente, a partir de todo este enorme trabajo, este serio trabajo, este acucioso trabajo, este documentado trabajo, este conversado, discutido y asesorado trabajo, se elaboró el plan Paso a Paso Abrir las Escuelas, que contiene pasos muy claros. Paso 1, condiciones sanitarias. La autorización por parte de la respectiva Seremi de Educación para el retorno a clases presenciales se hará en la medida que el Ministerio de Salud haya informado la factibilidad sanitaria de esta medida y dando estricto cumplimiento a los protocolos. Paso 2, protocolo de medidas sanitarias, limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. En esta sección se detallan los protocolos sanitarios que deben ser cumplidos por todos los establecimientos educacionales que desean volver a las aulas. Paso 3, recepción de un kit inicial de cuidado sanitario. El Ministerio de Educación, en conjunto con la JUNAEP, entregará a los establecimientos ya entregados que reciben subvención del Estado y jardines BTF un kit inicial de cuidado sanitario con mascarillas, alcohol gel, escudos faciales, jabón líquido, termómetro y un set de limpieza. Cabe destacar que el kit es un apoyo inicial para asegurar un estándar de seguridad sanitaria. Los equipos directivos son responsables de dar continuidad a esta medida. Para facilitar aquello, se flexibilizó, como sabemos, el uso de la subvención CEP, cuestión que ha sido paradójicamente objeto de uno de los motivos de acusación constitucional al señor ministro. Y me permito en este punto también un inciso, no deja de llamar la atención, señor presidente, cómo un capítulo que reprocha la supuesta ausencia de recursos adicionales para desarrollar los desafíos necesarios de la educación presencial, puede a la vez reprochar la circunstancia de que no el ministro, la Superintendencia de Educación haya en el marco de sus facultades legales interpretativas y en consonancia con las diversas circulares de, resoluciones de la Contraloría, dictámenes de la Contraloría General de la República, haya permitido una reasignación de recursos de la subvención CEP para permitir efectivamente el desarrollo de la actividad educacional. A mi juicio personal, me parece que es una manifiesta contradicción y una inconsistencia y
y un atentado en contra del principio de no contradicción de los actos propios, el sostener en un capítulo, por una parte, la falta de adecuado financiamiento, de suficiente financiamiento, y a la vez reprochar la redirección de recursos que difícilmente estaban en condiciones de ser utilizados para mejorar la calidad educativa en aquellos establecimientos que no estaban en condiciones de impartir la actividad educativa, que ellos puedan ser utilizados para la efectiva entrega de estos servicios educativos. Pues bien, paso 4. Definir las medidas específicas y organización de la jornada que se implementará dentro del establecimiento. Cada establecimiento podrá implementar medidas específicas acorde a su realidad y a sus necesidades y contará con la flexibilidad necesaria para hacerlo. Flexibilidad, señor presidente, y acá me permito otro inciso. Discrepamos. Existe una discrepancia respecto de la conveniencia y oportunidad de generar una regulación legal monolítica vinculada con los servicios educacionales en tiempos de pandemia. Porque algo que surgió de manera muy clara a propósito de todo el estudio y de todas las experiencias que he relatado previamente, es que las comunidades educativas en Chile se encuentran en condiciones particularmente disímiles. Tienen necesidades locales, coyunturales completamente distintas y por lo tanto lo que pidieron todas las comunidades fue flexibilidad. Al señor ministro se le reprocha precisamente la flexibilidad. Se hace sinónimo de la flexibilidad las ideas de desprotección, de desregulación, se le acusa de un laissez-faire educacional, usando esa expresión, como si se le acusa de fanatismo neoliberal a propósito de otorgar aquello que las comunidades piden, flexibilidad para implementar de la manera más adecuada posible, conforme sus propias realidades locales, los servicios educacionales. Paso 5, compartir la información con la comunidad educativa. Previo al retorno a clases presenciales es fundamental informar a los padres, apoderados y a la comunidad educacional en general de todos los pasos anteriores que ejecutó el establecimiento, así como de las medidas que se implementarán y que garantizarán un ambiente seguro. Paso 6, inducción a docentes y asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección. Ante el inicio de las clases presenciales, el equipo directivo deberá coordinar una inducción para todo el cuerpo docente y asistente a la educación sobre medidas de higiene, salud y protección. El Ministerio de Educación pondrá a disposición diversos recursos digitales para realizar esta actividad, recursos que efectivamente han sido puestos a disposición de las diversas comunidades. Paso 7. Entregar al Ministerio de Educación la organización interna que implementará el establecimiento. Los establecimientos educacionales deberán informar al Ministerio de Educación el cumplimiento de los pasos anteriores y las medidas de organización interna que implementarán, entregando el detalle de las modificaciones de jornadas si es que hubiese. Señor presidente, creo que se puede sostener de manera bastante tranquila y de manera bastante conservadora que el señor ministro ha desplegado un trabajo para efectos de la elaboración del plan paso a paso abrir las escuelas, que no solo ha sido documentado, estudiado y bien aconsejado, que no solo ha sido modelado en experiencias a nivel local, en experiencias que van desde lo micro a lo macro, sino que luego ha dado lugar a una serie de pasos que orientan la actividad de cada una de las comunidades para efectos de retomar la actividad presencial. Y luego también esto involucra o ha involucrado la elaboración de un plan de funcionamiento para el año 2021. Con un inminente segundo año escolar en contexto de pandemia y los antecedentes proporcionados por la nueva evidencia disponible, el Ministerio de Educación se enfocó en una planificación anticipada que permitiera avanzar hacia la presencialidad, pero respetando los ejes de seguridad, voluntariedad y gradualidad. Así, el día 19 de noviembre de 2020 se envió a todos los directores y sostenedores de establecimientos educacionales del país los lineamientos generales para la planificación del año escolar 2021. Los principios en que se basaron los lineamientos fueron la escuela como espacio protector, el bienestar socioemocional de la comunidad escolar, potenciar la recuperación de aprendizaje, promover la seguridad y adaptación ágil a los cambios.
Se indicó a los establecimientos educacionales que debían entregar al Ministerio de Educación un plan de funcionamiento para el 2021 que considerara los espacios físicos del recinto, los propios, cada uno de los establecimientos, los horarios semanales, las planificaciones de aplicación de protocolos sanitarios, planificación de rutinas, ingreso, salida a clase, alimentación, recreo, uso de baños, entre otros, aplicación de otros protocolos, limpieza, transporte y actuación en caso de COVID-19 y la forma en que se comunicarían todas las medidas de funcionamiento de sus respectivas comunidades educativas. Todo lo anterior tenía como objetivo que cada uno de los establecimientos pudiera estar preparado para recibir a sus estudiantes presencialmente cuando así lo decidieran. Nótese que para la elaboración de los planes de funcionamiento, el Ministerio de Educación puso a disposición una plataforma y una guía de usuario que detallaba cada uno de los pasos a seguir para la construcción del plan particular de cada escuela. De manera adicional, se ofrecieron asesorías personalizadas para todos los directores y sostenedores que lo requirieran, realizadas por profesionales del Ministerio de Educación para así apoyarlo y resolver sus dudas respecto a la elaboración del plan. Así, se realizaron más de 800 asesoría a establecimientos educacionales que así lo solicitaron. Pues bien, teniendo como base los protocolos actualizados de medidas sanitarias para establecimientos educacionales elaborados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, se solicitó a los directores y sostenedores detallar la forma en que aplicarían las medidas y desarrollarían las jornadas adecuándose a su propia realidad particular. El cuadro 4, esto está referido, digamos, a la contestación de la acusación, detalla el contenido que se solicitó informar a los directores sostenedores. Ruego, señor presidente, que en esta materia se revise el cuadro que a propósito del plan de funcionamiento 2021 se inserta a modo didáctico en la contestación de la acusación para efectos de analizar cada uno de esos pasos. Pero acá me quiero detener, señor presidente, en algo de máxima importancia. Porque este requerimiento formulado en noviembre del año 2020 por parte del Ministerio de Educación en el contexto del plan que he detallado, tuvo una excelente acogida por parte de directores y sostenedores. El día 8 de enero del año 2021, el 100% de los establecimientos educacionales del país había complementado y enviado al Ministerio de Educación su plan de funcionamiento. Señor presidente, todo el conjunto de actividades que acabo de describir, con la seriedad y rigurosidad, apoyo técnico y consulta transversal, asesoría multidisciplinaria, indagación, particularización, definición de ejes, de seguridad, de progresividad, de flexibilidad, todo el pilotaje de estas medidas, todo el diálogo con las comunidades, dio lugar a un diálogo con las mismas comunidades, donde, insisto, se le solicitó a los propios sostenedores de cada uno de los establecimientos que realizaran el propio trabajo de definir cuáles eran las condiciones adecuadas de funcionamiento. Lo cumplieron el 100% de los establecimientos. El 100% de los establecimientos hoy en Chile tiene un plan que señala cuáles son las condiciones bajo las cuales es seguro realizar el retorno a la presencialidad. Luego, esto fue a la vez apoyado por un plan de infraestructura llamado Yo Confío en mi Escuela. En octubre de 2020, el Ministerio de Educación lanzó el plan de ayuda para el retorno a clases denominado Yo Confío en mi Escuela, el cual tuvo como objetivo realizar intervenciones en infraestructura y adquirir equipamiento que permitiera adecuar los espacios físicos para el reintegro a clases de las comunidades educativas de acuerdo con los requerimientos de la autoridad sanitaria. Inicialmente, esta convocatoria consideraba un presupuesto de 6.000 millones, monto a través del cual se lograron beneficiar 148 iniciativas. Sin embargo, dada la gran cantidad de proyectos que culminaron de forma exitosa la convocatoria, el Ministerio de Educación decidió extender en más de 7.000 millones el presupuesto para de esta manera lograr financiar 241 proyectos adicionales que lograron conseguir la elegibilidad técnica.
Con esto, el presupuesto final destinado a la convocatoria fue de 13.239 millones, financiando 389 proyectos que fueron presentados y contaban con las condiciones técnicas de elegibilidad. Con esto, señor presidente, quiero poner de manifiesto que el trabajo no solo fue recomendar medidas, el trabajo fue además apoyado con la entrega de recursos precisamente orientados a favorecer las condiciones de infraestructura que permitieran que las escuelas contaran con las condiciones para que estas medidas no se quedaran en el papel y fueran posibles de ejecutar. Ahora, algo que es evidente, señor presidente, y algo que lo han dicho diversos invitados a esta comisión. El Ministerio de Educación no es un sostenedor. El Ministerio de Educación, por ley, ni mucho menos el ministro, está en condiciones de intervenir sobre los establecimientos. Ni aunque tuviese todas las ganas del mundo, el ministro de Educación está en condiciones de ir y realizar directamente reparaciones, por ejemplo, en infraestructura de un establecimiento. Quien debe hacerlo y puede hacerlo es el sostenedor. El ministerio para ello, cuando mucho, puede poner a su disposición recursos y orientaciones, fondos, subvenciones, etcétera, pero son en definitiva los sostenedores. Si los sostenedores no realizan las postulaciones a los fondos que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición en cifras a las cuales más adelante me referiré, no existe posibilidad de que esos fondos finalmente terminen en la efectiva realización de las obras de mejoras que son necesarias, desde luego, en muchos establecimientos de educación en nuestro país. Aparte de las medidas que he referido, el plan de retorno a seguro a clases implicó otras medidas adicionales. Desde ya, algo que es ampliamente conocido, la vacunación prioritaria de trabajadores de la educación. Actualmente, el 91% de los trabajadores de la educación del país se encuentran inmunizados y, de acuerdo al calendario de vacunación, el 100% ya tuvo la opción de acceder a la vacuna. Señor presidente, esta estadística, digamos, la priorización que hizo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación respecto del cuerpo docente en el país, me parece que es uno de esos argumentos que pone de manifiesto cuán débil es la afirmación respecto de que el Ministerio de Educación, y en particular el señor ministro, hubiese realizado un atentado masivo en contra de la salud de las comunidades y del cuerpo docente en particular. Al señor ministro se le ha llegado a acusar de indiferencia moral respecto de la vida y la salud. Han habido muchas repercusiones respecto de esta afirmación que roza en la descalificación personal, si es que no constituye derechamente una descalificación personal inaceptable. ¿Quién puede decir seriamente que el señor ministro tiene una indiferencia moral respecto de la vida y la salud de las comunidades educativas, de los profesores, de los alumnos, de las niñas y niños? Por favor, señor presidente, es un exceso insostenible, pero además choca de frente con evidencia tal como esta. Los profesores fueron puestos los primeros a la fila y, por supuesto, toda la comunidad nacional lo valoró. Toda la comunidad nacional, desde luego, está infinitamente agradecido del esfuerzo que los profesores en Chile han realizado para permitir la continuidad de los servicios educacionales. Toda la comunidad nacional y desde luego el ministerio y el señor ministro está profundamente agradecida de nuestros profesores y del esfuerzo que han realizado, como tantos otros trabajadores de tantos otros sectores, para poder permitir el funcionamiento de los servicios básicos en un momento tan particularmente difícil de la historia de Chile y la humanidad como es esta crisis sanitaria de niveles jamás vistos en la historia. Pero lo cierto es que la vacunación prioritaria expresa de manera evidente una preocupación del señor ministro del Ministerio de Salud y Educación por la salud del cuerpo docente. 100% de la comunidad educacional en términos de docentes y asistentes de la educación han tenido la opción de estar vacunados con un cuadro de vacunación completa.
En este sentido, también cabe destacar el encuentro transversal dirigido por Su Excelencia el Presidente de la República, en el que participaron el Colegio de Profesores, el Colegio Médico, la Defensora de la Niñez, alcalde, sostenedor del Ministerio de Educación. Una reunión recientemente ocurrida marcó un hito en posicionar la relevancia de implementar un retorno a clase seguro con participación de las comunidades educativas. Se realizaron ajustes en la jornada escolar y se ajuste en la reorganización de la infraestructura de las escuelas. Veamos entonces a continuación cómo ha sido evaluado este proceso en nuestro país por parte de organismos internacionales. ¿Cuál ha sido el resultado? En los meses de retorno a clases de 2020 se presentaron resultados sumamente alentadores y consistentes con la evidencia internacional respecto a la propagación del COVID-19 en establecimientos educacionales. Así, solo el 1% del total de recintos que retomaron a las clases presenciales presentó más de un caso de COVID-19. El 14% representó un único caso aislado y el 85% no presentó ningún caso. Respecto de los resultados sanitarios del retorno presencial en el año 2021, la aplicación de los protocolos de medida sanitaria y la vigilancia epidemiológica de cada recinto educacional realizada por el Ministerio de Salud han permitido que los brotes del COVID-19, presencia de 2 o más casos desde marzo a la fecha, se han mantenido un rango entre el 2% y 5% del total de establecimientos que han retomado la presencialidad, en los cuales el 100% fue controlado y monitoreado por la Seremi de Salud respectiva. En esa línea, el 26 de julio de 2021, la Subsecretaría de Salud indicó que solo el 2% de los casos activos a nivel país derivan de brotes en establecimientos educacionales, los cuales están bajo vigilancia del Ministerio de Salud. Señor Presidente, con lo recientemente expuesto, quiero hacer algunas conclusiones preliminares antes de pasar a la segunda parte de mi exposición. Temo que, avanzado la hora, evidentemente no voy a poder hacerme cargo de un conjunto enorme de otros argumentos que he presentado en la acusación, en la contestación por escrito, y que me hubiese encantado exponer para persuadir a esta comisión de recomendar el rechazo de la acusación constitucional que hoy día nos convoca. Pero en términos de, como una conclusión preliminar, quiero recapitular diciendo que resulta incuestionable que la presente acusación constitucional tiene como eje transversal la discrepancia política vinculada con el retorno presencial a clases. He demostrado, con cita a la propia acusación, cómo esta lo señala explícitamente a propósito de su introducción, lo señala explícitamente en diversas partes del capítulo 1, lo señala en el capítulo 2 y hace consistir el capítulo 3 prácticamente de manera completa en ese punto. Pero luego, entonces, luego he demostrado que esa discrepancia política no se ha acotado exclusivamente a transformar los argumentos de esa discrepancia política en la presunta infracción de la Constitución y las leyes que se imputa a través de la presente acusación constitucional. He demostrado que, por el contrario, adicionalmente fue objeto de diversos proyectos de ley e indicaciones que los mismos diputados y diputadas acusadores sostuvieron para efectos de restringir, digámoslo así, el retorno a la presencialidad bajo condiciones tales como que pasara el año 2020 y solo ocurriera el 2021, que ocurriera en fase 4, que se encontrara el 100% de las comunidades educativas vacunadas, incluyendo entre ellos los menores de 12 años, de quienes sabemos no existe en el mundo todavía una vacuna aprobada que permitiese su inoculación, etcétera. Y por lo tanto, creo haber puesto de manifiesto de manera bastante evidente cómo la acusación constitucional se trata fundamentalmente, más allá de abordar tangencialmente otras temáticas, el problema del regreso y el retorno a la presencialidad. Y creo haber contestado y demostrado de manera fehaciente en ese punto en particular la circunstancia de que
no se trata, como se ha pretendido, de un capricho, de una obsesión o de una tosudez de parte del señor ministro de Educación. Creo haber demostrado que el retorno a la presencialidad constituye una necesidad conforme la evidencia científica comparada, conforme a la evidencia científica local, conforme a la evidencia, conforme a las recomendaciones, perdón, conforme a las recomendaciones de los organismos internacionales y de los organismos locales, conforme también a las orientaciones dadas por diversos actores diversos actores que han sido convocados a ser escuchados y dar su opinión técnica en la materia. Creo haber demostrado que además, en base a toda esta comunicación, esta revisión de la evidencia científica, a la revisión de la experiencia práctica en nuestro país y en comunidades internacionales, se elaboró un plan piloto que dio lugar a un conjunto de recomendaciones y un plan particularmente acucioso, que dio lugar a su vez a un diálogo con los distintos directores y sostenedores para que fueran ellos quienes, a la luz de estas recomendaciones y sobre la base de los ejes de la seguridad, de la flexibilidad y la progresividad, fueran quienes diseñaran y informaran respecto de cuáles eran las condiciones bajo las cuales estimaban que este retorno era posible y seguro. Y por lo tanto, señor presidente, creo haber demostrado de manera fehaciente cómo en este punto el señor ministro no ha hecho más que cumplir de manera rigurosa el mandato constitucional que consiste precisamente en entregar y favorecer el ejercicio del derecho a la educación por parte de las comunidades educativas. Luego, señor presidente, en lo que me queda de tiempo, me gustaría sobrevolar por algunas otras, digamos, afirmaciones, para la cual necesariamente tendré que ir bastante más rápido, y poner de manifiesto que, desde luego, nos parece que la acusación constitucional no hace justicia en cuanto a sus premisas, respecto a que el comportamiento del Ministerio de Educación tiene lugar en el contexto de un mal manejo de la pandemia por parte del gobierno. De nuevo, cae dentro del ámbito de la crítica política y la discrepancia política propia de una democracia, lo que los honorables diputados acusadores puedan sostener y evaluar respecto del desempeño del gobierno en la pandemia. En este sentido, la acusación constitucional toma y hace suya la recomendación, por ejemplo, del Colegio Médico respecto de la estrategia COVID-0, que proponía lo que fue conocido en los medios de prensa como un apagón, por el cual, digamos, sugería la detención y paralización mediante intensivas cuarentenas de toda la actividad hasta llegar, digamos, a niveles de contagio cero. Hace suya la acusación ese diagnóstico y uno podría, digamos, estar de acuerdo en que la estrategia adecuada era la que sugería el Colegio Médico en su oportunidad o era la que finalmente siguió el gobierno, que para muchos es la responsable de que hoy día nos encontremos en una condición sanitaria que, si bien no es óptima, en términos comparativos, ya no con el ámbito local de a nivel latinoamericano, sino incluso con los propios países de la OECD, estemos en una condición de manejo de la pandemia, a decirlo menos, comparativamente aceptable, mejor o derechamente buena, o si se quiere incluso muy buena, a la luz de los niveles de vacunación que tenemos y a los niveles de la posibilidad de acceso a vacunación y a los niveles de libertades que estamos pudiendo tener en el contexto de la progresión del plan paso a paso. Pero hago notar lo anterior, señor presidente, porque en definitiva la acusación constitucional toma como premisa que ha existido una crisis sanitaria que en gran parte ha sido responsabilidad de la conducción de la administración del Estado por parte del gobierno.
cito textual, a 1 año y 4 meses han transcurrido desde que se decretó por primera vez el estado de excepción constitucional que nos rige desde el 18 de marzo de 2020. Desde entonces se ha producido una crisis sanitaria que, a su vez, ha agudizado una crisis social y política atravesada por una gravosa omisión del gobierno que redunda en una violación de derechos fundamentales. Es el contexto de esta acusación constitucional. Señor presidente, esto evidencia de que lo que está en el fondo también no solo es una discrepancia política respecto de la presencialidad, esto evidencia de que el contexto es una discrepancia política aún mayor respecto del manejo de la pandemia por parte del gobierno. Y insisto, y voy a subrayar por enésima vez, se trata de una discrepancia política perfectamente legítima, propia de una democracia, propia de distintos actores que tienen perspectivas disímiles respecto de cuál es la forma adecuada de dar el tratamiento a una situación como es la pandemia. Pero lo que no nos parece razonable y no es legítimo es transformar la crítica política al ministro de Educación o su ministerio o al conjunto del gobierno en los fundamentos de una acusación constitucional que tiene un presupuesto completamente distinto. ¿Cuál es la infracción de la Constitución, la ley o dejar la ley sin acusación? Conforme la letra B del artículo 52 de la Constitución Política de la República. Se critica al gobierno en términos que la acusación constitucional que en los capítulos sucesivos procedemos a fundamentar y desarrollar no escapa a este contexto de crisis sanitaria y crisis social, tampoco escapa a la escena de vacío de conducción del gobierno y crisis política. En lo relativo a la situación de las comunidades educativas ante la crisis que enfrenta nuestro país, como se verá a continuación, las omisiones del gobierno han repercutido en una grave vulneración de garantías fundamentales, donde el derecho a la educación, la vida y la integridad física y psíquica de los profesores y asistentes a la educación, así como el de las y los estudiantes y sus familias, se ha visto expuesta a riesgos derivados de la situación sanitaria y social. La permanente suspensión de clases presenciales en todo el territorio nacional a causa de la inadecuada y irresponsable gestión sanitaria del actual gobierno. Y sigue. Insisto, se cita como modelo de intervención adecuado el sugerido por el Colegio Médico a propósito de la descripción de esta discrepancia política con el manejo de la pandemia por parte del gobierno, ya no del ministro de Educación, y incluso, digamos, se da cuenta de que el Colegio Médico llamó a reorientar la estrategia nacional, es decir, la acusación hace suya, insisto, la crítica al gobierno y hace suya, por lo tanto, la crítica del Colegio Médico al gobierno respecto de cuál era la estrategia general para hacerse cargo de la pandemia. Esto, digamos, redunda en la valoración del trabajo del Ministerio, diciendo si el gobierno consideró la entrega de alimentación a niños, niñas y adolescentes por medio de la JUNAEP, la elaboración y disponibilidad de material educativo y se echó a andar un canal de TV con contenido educacionales. Los aportes y apoyos por parte del Ministerio de Educación fueron más bien débiles. Contra toda lógica, el Ministerio de Educación, encabezado por Figueroa, no invirtió un peso más en educación en el año 2020. Y así, señor presidente, no tengo tiempo, lamentablemente, para evidenciar cómo se acusa al gobierno en la acusación de vacío de conducción, de una gravosa omisión que redunda en violación de derechos fundamentales, que no ha sabido estar a la altura de la contención de la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales, y se reprocha no haber seguido el planteamiento del Colegio Médico, insisto, que comunicacionalmente fue descrito como la idea del apagón. Y, en definitiva, esto se traduce en la acusación al ministro, de la cual ya me he referido, en términos de la obsesión ministerial por el retorno a clases presenciales, en lugar, de nuevo, palabras textuales de la acusación, de jugar un rol activo y trabajar en una estrategia clara de apoyo a docentes, escuelas y estudiantes en el desafío de educar y educarse a distancia. Le reprochan no haber seguido los planteamientos del Colegio de Profesores en torno al no retorno a la presencialidad. Eso es explícito. Pues bien, señor presidente, la verdad no tengo tiempo, pero en las siguientes láminas básicamente estaban dedicadas a demostrar cómo básicamente se puede disentir respecto de la labor del gobierno en la pandemia.
en lo personal, y esto es una opinión personal como ciudadano, creo que ha sido oportuna y adecuada, y creo que los juicios que se hacen respecto del manejo político de la pandemia no hacen justicia respecto a la magnitud, cantidad y variedad de problemas logísticos, políticos, institucionales, de toda naturaleza que una situación de catástrofe sanitaria con la que enfrentamos implica. La crítica tiene que ser justa en su contexto y en su mérito. Y por supuesto, esta no es justa en lo que hace al Ministerio de Educación, porque si hubiese tenido el tiempo adecuado, que la acusación lamentablemente no permite, porque insisto, como dije al principio, no es específica, no trata aspectos específicos, sino que trata 15, señor presidente, ejes temáticos de orden completamente general y heterogéneo, pero importa de sobremanera, por último, dejar de manifiesto lo siguiente. No solo, digamos, se ha dado cuenta en la contestación escrita y ruego su lectura respecto de las actividades realizadas por el gobierno en términos generales y el Ministerio de Salud para enfrentar adecuadamente la pandemia, sino que esto dio lugar a un trabajo muy intenso por parte del Ministerio de Educación. En un cuadro que hemos insertado en la acusación y que me hubiese encantado comentar en cada uno de los casos en esta presentación, fuimos insertando al menos 62 medidas de enorme impacto, de gran dificultad y de enorme importancia, a través de las cuales se pone de manifiesto el enorme trabajo desplegado por el Ministerio de Educación para permitir la continuidad de los servicios educativos. Tengo que pasar muy rápido por cada uno de ellos, porque son 62. El ministro ni el Ministerio de Educación, señor presidente, se sentó, como pareciera reprocharle la acusación constitucional, a sencillamente y únicamente ponerse a preocuparse del retorno presencial por mientras los servicios educativos se encontrasen descontinuados. Todo lo contrario, señor presidente, ruego por favor poner atención a el cuadro donde se han indicado 62 medidas y la parte de la contestación a la educación donde se describe el enorme trabajo que, en paralelo a los esfuerzos destinados a retomar la presencialidad por todos los motivos que latamente he expuesto en la hora precedente, también significaron enormes esfuerzos destinados a permitir la continuidad de los servicios educativos durante la pandemia. Cito solo 2 ejemplos en esta materia que me parecen particularmente ilustrativos. Uno de los capítulos, o uno de los ejes temáticos del capítulo 1, tiene que ver con la situación de Junaed. Junaed, señor presidente, es un órgano autónomo respecto del cual se ha dicho por invitados a esta comisión, el ministro de Educación no tiene facultades jerárquicas y por lo tanto no está en condiciones de dar instrucciones respecto de cómo debe proceder. Pero así todo, en términos del capítulo primero, se le acusa al señor ministro respecto de la situación y de la forma en que ha actuado Junaed. Pues bien, señor presidente, Junaed debió, a propósito de la pandemia, reconvertir completa, total y absolutamente un sistema total de alimentación de las comunidades educativas que estaba diseñado, implementado por décadas para ser entregada en establecimientos educacionales, para generar un esfuerzo logístico de proporciones realmente impresionantes para lograr distribuir, escuche bien, señor presidente, más de 30 millones de canastas familiares. Más de 30 millones de canastas familiares. La acusación constitucional reprocha al señor ministro, por ejemplo, que en la canasta de Junaed se haya sustituido la tradicional, así lo llaman, la tradicional bolsa de arroz por salsa de tomate. Señor presidente, no quiero
restarle importancia a cuestiones relevantes en términos de alimentación para la familia y las comunidades que ello supone. Lo que quiero mostrar a propósito, y además ha sido contestado y explicado incluso por el propio director de JUNAEV, que ha puesto de manifiesto las dificultades en el suministro que la pandemia ha tenido en el ámbito, por ejemplo, de los temas de fronteras. Pero lo cierto es que con la acusación vinculada con JUNAEV quiero hacer un último punto, señor presidente. Y es que la acusación constitucional no hace justicia del contexto en que nos encontramos. La acusación constitucional se refiere en diversas partes a la oportunidad que ofrece la pandemia para generar, por ejemplo, cambios estructurales vinculados en el sistema de regulación y de subvenciones. Don Jorge, lo tengo que interrumpir. Un minuto y cierro, señor presidente. Se nos va a acabar la sesión en 30 segundos. La verdad es que si usted quiere, mañana puede continuar, si lo estima bien, ¿ya? Lo que pasa es que no vamos a prorrogar esta sesión, porque todos tenemos otras comisiones investigadoras, comisiones ordinarias, entonces ya se ha cumplido el objeto de esta sesión. Si quiere, nos puedes informar si quiere continuar mañana, ¿ya? Yo sé que debe estar abocado a la defensa, pero tenemos que ponerle término a esta sesión, don Jorge. ¿Ah? Bien, señor presidente, primero le agradezco, le pido un minuto por reloj para cerrar y luego, digamos, y poner fin. Solo terminar esta última idea, señor presidente. El contexto de la pandemia como el contexto de las enormes dificultades que ha tenido el Ministerio de Educación y el Estado, la Administración del Estado, para efectos de dar continuidad a los servicios educativos en una modalidad efectivamente novedosa. En vez de poner el énfasis en el problema de la canasta de JUNAEV, lo razonable es destacar el esfuerzo que hizo JUNAEV, por ejemplo, en términos de el despliegue logístico para permitir que la alimentación llegara a las familias, desde luego con problemas y dificultades, pero de distribuir más de 30 millones de canastas. El conjunto general de la actividad del Ministerio debe ser juzgado con justicia en su contexto, en un contexto de enormes dificultades. En ese contexto es donde el señor ministro se enfocó en la forma que ha descrito a favor de retomar la presencialidad, pero es en ese contexto también en que hemos demostrado en la contestación de la educación que paralelamente se desarrollaron un conjunto enorme de iniciativas que permitieron efectivamente generar la continuidad de la educación, que sin ellos probablemente ahí sí estaríamos en una crisis educacional infinitamente mayor. Agradezco, señor presidente, su atención y por su intermedio a los demás miembros de esta comisión y a los demás invitados, si es que los hubiese, poniendo atención a mi intervención. Y respecto a la invitación que extiende para mañana, creo, de la misma manera que lo habíamos conversado con el señor secretario y los demás miembros previo a esta acusación, que el tiempo que necesitamos todos los que estamos interviniendo en este proceso para elaborar, en mi caso, la defensa ante la sala del día jueves, en vuestro caso, la elaboración de los informes y recomendaciones para efectos de la votación del día miércoles, hace necesario optimizar el tiempo y sospecho que mi intervención del día mañana también podría abordar otra parcialidad respecto de esta gigante acusación constitucional y por lo tanto sospecho que lo mejor sería reservar el tiempo de mañana de todos los asistentes para efectos de concentrarnos en la elaboración de los informes respectivos y, en mi caso, en preparar la defensa ante la sala del día jueves. Muchas gracias, don Jorge. Se ha cumplido el objeto de esta comisión. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Nos encontramos mañana los diputados, miembros de la comisión.